For a closer look, on all this, want to get to our team of CNBC reporters. Courtney Reagan's at the table. She's got reaction from the retailers, but we're going to start with Phil LeBeau on autos. Phil. Andrew, I get this question from a number of people. Why don't the auto companies simply move some of these plants from Mexico and Canada back to the U.S.? The answer? Oh, it's a big one. It's all about money. Look at how much more expensive it is to build a vehicle in the United States compared to Canada and compared to Mexico. En los últimos meses, las decisiones técnicas de los fabricantes extranjeros han comenzado a alterar el equilibrio productivo de la industria automotriz estadounidense. A principios de noviembre, documentos internos del Departamento de Comercio indicaron la suspensión coordinada de las operaciones logísticas por parte de 3 grandes fabricantes de automóviles europeos en el territorio de los Estados Unidos. El material, obtenido por comisiones legislativas con acceso restringido, describe un movimiento atípico: reducción abrupta de las importaciones técnicas, paralización de las inversiones en centros de ingeniería aplicada, reestructuración de los contratos con los proveedores locales y reorientación de los equipos de investigación con sede en el país. No hubo declaraciones públicas de las empresas implicadas, ni comunicados oficiales de las autoridades estadounidenses. Sin embargo, los registros aduaneros, el cruce de licencias de operación interestatales y los cambios en los protocolos de distribución revelaron una tendencia acumulativa en curso. En la práctica, Estados Unidos comenzó a perder terreno como base de producción y desarrollo de vehículos de alta tecnología originarios de Alemania, con implicaciones que van más allá del sector automotriz. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió en los registros técnicos. En reuniones a puerta cerrada con asesores de política industrial, los miembros del Congreso mostraron su preocupación por lo que denominaron el vaciamiento funcional de corredores industriales estratégicos. La expresión no figura en ningún documento oficial, pero se ha utilizado con frecuencia en las conversaciones entre legisladores y representantes del sector privado. Se trata de un cambio sutil, pero significativo, en la forma en que las autoridades públicas interpretan la decisión de las empresas extranjeras, ya no como ajustes puntuales, sino como una respuesta articulada a un escenario normativo inestable. Los aranceles sobre los componentes importados, aplicados de forma repentina en los últimos ciclos, alteraron el cálculo de la viabilidad de las operaciones, que dependen de cadenas de suministro globales. Sin previsibilidad normativa, los contratos a medio y largo plazo se rescindieron, incluso antes de entrar en vigor. A partir de ese momento, los indicadores de confianza institucional comenzaron a oscilar. Los retrasos en la emisión de permisos estatales, la reubicación de los equipos jurídicos de los fabricantes de automóviles a oficinas fuera del país y la marcada caída en la firma de nuevos acuerdos bilaterales de innovación tecnológica reforzaron la percepción de contracción. Paralelamente, las empresas del sector de autopartes informaron de interrupciones en los pedidos que sustentaban las líneas de producción regionales. Según consorcios industriales del Medio Oeste, al menos 70 proveedores medianos han sufrido una discontinuidad parcial de los contratos desde agosto, con un efecto directo sobre los puestos de trabajo especializados y las transferencias de tecnología ya en curso. La cadena de producción, fuertemente interdependiente, comenzó a sentir la ausencia, no solo de la demanda, sino también de una lógica integradora que históricamente vinculaba el capital internacional a la base productiva estadounidense. Algunos analistas describen el proceso como una reversión de décadas de cooperación técnica. Al retirar sus centros de investigación avanzada de Estados Unidos
y reinstalarlos en polos asiáticos. Los conglomerados europeos no solo reposicionan su capacidad industrial, sino que también redefinen el eje de innovación en movilidad eléctrica y automatización vehicular. Lo que está en juego, en este contexto, no son solo los volúmenes de exportación o los empleos directos, sino el control sobre el desarrollo de los estándares tecnológicos que darán forma al sector en las próximas décadas. La ausencia de Estados Unidos como sede de estos procesos compromete su capacidad para influir en las normativas globales y reduce su peso en los foros multilaterales de regulación automotriz. Mientras tanto, los estados tradicionalmente asociados a la producción industrial pesada observan una desaceleración en las transferencias de capital extranjero. Las autoridades locales de Carolina del Sur, Alabama y Ohio confirmaron la suspensión de las reuniones previstas con representantes de fabricantes de automóviles alemanes, reuniones que estarían destinadas a la expansión de fábricas o a la creación de nuevas unidades de montaje. Algunas de estas negociaciones implicaban inversiones estimadas en cientos de millones de dólares, con contrapartidas logísticas y fiscales ya en marcha. La retracción, aunque no formalizada en todos los casos, pasó a ser tratada como una realidad operativa dentro de los departamentos de planificación estatales. Este desplazamiento de los intereses empresariales coincide con un momento de mayor incertidumbre institucional. Las disputas entre agencias federales sobre la extensión de los poderes tarifarios, los desacuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo en cuanto a la política de incentivos a la industria nacional, y los retrasos en la formulación de una agenda regulatoria clara para los vehículos eléctricos, han creado un entorno en el que la toma de decisiones estratégicas se vuelve arriesgada. Para los grupos económicos con presencia global, la previsibilidad institucional es una parte fundamental de la ecuación. Sin ella, los desplazamientos logísticos dejan de ser una excepción y se convierten en la nueva norma de seguridad jurídica. Este canal busca precisamente seguir movimientos como este, movimientos que no ocupan el centro de los titulares, pero revelan importantes rediseños en la forma en que el país se proyecta en sectores estratégicos. Para quienes siguen de cerca los acontecimientos institucionales, estas señales anticipan mucho más que cambios en el mercado. Indican cambios estructurales en el propio lugar que ocupan los Estados Unidos en la arquitectura productiva global. En los próximos minutos, examinaremos cómo diferentes organismos, consejos reguladores e instancias diplomáticas están reaccionando a esta progresiva retracción y qué sugiere esta convergencia institucional sobre el futuro de la política industrial estadounidense. Es en este contexto que la Agencia de Comercio Internacional comenzó a recopilar datos consolidados sobre los impactos indirectos de la salida gradual de los fabricantes de automóviles europeos. Los informes preliminares muestran que, desde el segundo semestre del año pasado, se ha producido un aumento significativo en la reubicación de los contratos de suministro, especialmente en el ámbito del software para vehículos, los sistemas de energía embarcados y las plataformas electrónicas de control. Estos componentes que antes se desarrollaban o probaban en territorio estadounidense, ahora se fabrican en polos industriales de Asia, especialmente en consorcios instalados en la región de Chengdu y Shenzhen, en China. El cambio de eje productivo no solo afecta a las fábricas, sino también a los centros de ingeniería y desarrollo, lo que implica la transferencia de centros de decisión y capacidades críticas.
fuera del ámbito regulatorio de los Estados Unidos. A partir de ese momento, los consejos técnicos vinculados al Departamento de Energía comenzaron a alertar sobre la pérdida de sinergia entre los proyectos de electrificación de la flota nacional y los avances tecnológicos desarrollados fuera del país. Los programas que dependían de asociaciones con fabricantes alemanes, como las plataformas de recarga ultrarrápida, las baterías de estado sólido y la integración con redes inteligentes, comenzaron a perder fuerza práctica sin la presencia activa de estos actores en la base industrial estadounidense. Los programas públicos de incentivo a la transición energética enfrentan dificultades para mantener los cronogramas y las metas tecnológicas. Además, las licitaciones para fomentar la innovación, antes ampliamente disputadas por empresas con presencia global, registraron una caída en la participación de consorcios mixtos, lo que debilita el ecosistema de investigación aplicada en movilidad eléctrica. Esta convergencia ayuda a entender por qué los representantes del sector privado han intensificado su actuación ante el poder legislativo. En las últimas semanas, miembros de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos han presentado dictámenes a varias comisiones permanentes, sugiriendo la revisión de la política arancelaria sobre componentes críticos importados. El argumento central es que la penalización indiscriminada de los productos intermedios no solo perjudica a los proveedores extranjeros, sino que también erosiona la competitividad de los fabricantes nacionales, cuya cadena de valor depende de insumos externos. La crítica, aunque redactada en términos técnicos, fue interpretada por los parlamentarios como una señal de que la política comercial actual estaría desincentivando la permanencia de actores estratégicos en el territorio nacional. Desde el punto de vista diplomático, la reacción de la Unión Europea también comenzó a manifestarse de forma más coordinada. Fuentes vinculadas al Servicio Europeo de Acción Exterior indican que se encuentran en fase avanzada las negociaciones bilaterales con países asiáticos para ampliar los acuerdos industriales, especialmente en los sectores de la movilidad y la energía limpia. Aunque no hay una declaración formal de represalia, el desplazamiento de iniciativas a otras regiones se interpreta como una respuesta indirecta al deterioro del entorno empresarial en Estados Unidos. Las delegaciones europeas que antes mantenían una presencia permanente en los consejos consultivos sobre automatización vehicular e inteligencia industrial han dejado de participar en las últimas rondas promovidas por las agencias federales estadounidenses, lo que marca un distanciamiento institucional visible. Este cambio de postura también comienza a influir en las decisiones a medio plazo dentro del sector bancario, según un análisis de la Reserva Federal, publicado en un boletín restringido. Los bancos comerciales con una fuerte exposición al sector automovilístico han comenzado a reevaluar las líneas de crédito destinadas a proyectos con una alta dependencia de proveedores internacionales. La inestabilidad regulatoria y los riesgos arancelarios se han incorporado como factores de ponderación en los modelos de riesgo. Con ello, los proyectos industriales que antes contaban con financiación facilitada se enfrentan ahora a requisitos más estrictos, lo que encarece la implantación de nuevas unidades productivas y desincentiva el avance de plataformas tecnológicas con integración global. Este efecto también repercute en las políticas estatales. Los gobernadores de estados con vocación industrial iniciaron una serie de reuniones con representantes del Congreso para presionar por una mayor claridad normativa y por salvaguardias que eviten el colapso de las cadenas productivas locales.
La propuesta de crear zonas regulatorias especiales, capaces de albergar inversiones estratégicas, bajo un régimen tributario y tarifario diferenciado, volvió a la agenda, en al menos 4 estados. Aunque todavía en fase embrionaria, la idea refleja la percepción de que el entorno regulatorio actual es considerado impredecible por los inversores externos y necesita soluciones contingentes para preservar los activos industriales ya instalados. La erosión progresiva de la presencia extranjera también ha generado respuestas asimétricas en el sector académico. Las universidades técnicas que mantenían asociaciones con centros de ingeniería europeos informan de cancelaciones de intercambios, suspensión de becas de investigación y vaciamiento de proyectos conjuntos, la desaparición de programas de codificación embarcada, interfaz hombre-máquina e inteligencia vehicular autónoma afecta a la formación de profesionales altamente especializados y compromete la renovación del personal técnico dentro del propio país. Al perder el diálogo con los núcleos globales de conocimiento, se reduce la capacidad de adaptación del sistema educativo a la nueva realidad industrial, con consecuencias que solo se hacen perceptibles a medio y largo plazo. En este escenario, el papel del Congreso cobra una importancia fundamental. La Comisión de Ciencia, Espacio y Tecnología ya está debatiendo de manera preliminar la convocatoria de audiencias públicas para evaluar el impacto de la política comercial en las cadenas de innovación. También hay movimientos en el Comité de Energía y Comercio para revisar los marcos legales que regulan los incentivos a la producción nacional, con el objetivo de armonizar dichas políticas con los compromisos internacionales de integración económica. La tensión entre la autonomía productiva y la interdependencia global, que antes se trataba como una cuestión de equilibrio estratégico, ahora se percibe como un punto de fricción real entre diferentes capas institucionales del propio sistema federal. Al seguir estos acontecimientos, buscamos ofrecer una lectura continua y articulada sobre los procesos que reconfiguran el lugar de Estados Unidos en la industria global. Si valora este tipo de análisis, realizado con un enfoque institucional y sin atajos, siga este canal. Nos centraremos en las interpretaciones en disputa. A partir de los registros disponibles, será posible observar cómo los juristas, los responsables políticos y los analistas de riesgos discrepan sobre los efectos prácticos de esta nueva configuración industrial y lo que puede significar para la arquitectura regulatoria y productiva de Estados Unidos en los próximos ciclos. Según los registros evaluados por centros de investigación asociados a la Universidad de Georgetown y a la Brookings Institution, el reposicionamiento productivo de los fabricantes de automóviles europeos pasó a interpretarse como un indicador sensible de la consistencia de la política industrial de los Estados Unidos y de la confianza que inspira en la planificación a largo plazo. Para una corriente de especialistas, lo que se observa no es una desviación episódica, sino un resultado previsible del modelo arancelario actualmente en vigor, sobre todo cuando se aplica de manera generalizada y con poca distinción técnica entre tipos de importación, niveles de integración y segmentos de la cadena automotriz. En esta lectura, el efecto de los aranceles va más allá de la dimensión del costo inmediato y se convierte en un elemento de fricción estructural, capaz de reducir la viabilidad de los fabricantes, que dependen de flujos internacionales estables, la estandarización tecnológica y la coordinación entre unidades productivas repartidas por diferentes países. El entorno empresarial, por lo tanto,
deja de calcularse únicamente mediante hojas de cálculo de gastos y pasa a medirse por la coherencia institucional. La capacidad de mantener una lógica continua entre la política comercial, la previsibilidad normativa, la seguridad jurídica y los incentivos compatibles con la innovación. Cuando esta coherencia se percibe como inestable, la retracción de las operaciones tiende a interpretarse menos como una ruptura y más como una reubicación racional hacia centros donde el horizonte institucional parece más fiable, aunque estén situados fuera del territorio norteamericano. Por el contrario, los analistas asociados al American Enterprise Institute defienden una interpretación más prudente y menos definitiva. Para este grupo, parte de las salidas pueden tener un carácter táctico irreversible, directamente condicionado al ciclo político y a las directrices administrativas del momento. Desde esta perspectiva, los cambios en las orientaciones ejecutivas, las revisiones de los instrumentos de integración productiva internacional y los signos de mayor previsibilidad podrían reabrir el espacio para el retorno gradual de las inversiones, especialmente si el sistema transmite suficiente estabilidad para compromisos de largo alcance. En este contexto, la actual retracción sería menos un síntoma de pérdida estructural de atractivo y más una respuesta temporal a un entorno puntualmente adverso. Sin embargo, el límite de esta hipótesis aparece cuando se observa la materialidad de la reubicación. Unidades que se construyen fuera de los Estados Unidos, centros de desarrollo transferidos bajo contratos extensos y políticas de incentivo firmadas por otros gobiernos, con un diseño a largo plazo, lo que reduce la posibilidad de una reversión rápida y completa. Por lo tanto, el debate tiende a centrarse en la naturaleza del movimiento y en su grado de reversibilidad. Juristas y expertos cercanos al Consejo de Política Comercial del Congreso argumentan que, incluso en el caso de una futura reorientación, el precedente de la retirada en bloque puede afectar a la credibilidad institucional del país como polo industrial de confianza, las interrupciones contractuales, las cancelaciones de programas binacionales y la transferencia acelerada de cadenas productivas producen efectos jurídicos y reputacionales que persisten más allá de un ciclo político. En la práctica, esto aumenta la percepción de riesgo regulatorio y altera la forma en que los actores económicos calculan dónde concentrar sus activos estratégicos. Incluso en escenarios de normalización, los episodios recientes tienden a permanecer como referencia a la hora de decidir dónde instalar capacidades productivas críticas, dónde concentrar la investigación aplicada y dónde establecer compromisos que no se desmantelan sin costes significativos. Otra capa de la controversia involucra la dimensión normativa del sector. La disminución de la presencia de grandes fabricantes de automóviles europeos en territorio norteamericano afecta la composición de comités técnicos y foros especializados, responsables de las normas relacionadas con los vehículos eléctricos, la conectividad automotriz y la seguridad digital. Los expertos en derecho internacional advierten que la pérdida de influencia en estos entornos puede generar un efecto acumulativo. Las tecnologías futuras pueden estandarizarse en otros centros de decisión sin la participación activa de Estados Unidos, creando una especie de exclusión normativa. Esto afecta tanto a la competitividad interna como a la capacidad de exportación, porque las normas técnicas definen la compatibilidad, las certificaciones y el acceso a los mercados. En términos prácticos, no se trata solo de perder fábricas, sino de reducir la presencia
en el espacio donde se formulan las reglas del sector y donde se define en gran medida el futuro tecnológico. Esta preocupación se ve reforzada por análisis recientes de organismos multilaterales. Los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han destacado que, en los sectores de alta tecnología, la estabilidad normativa se ha convertido en el criterio más decisivo para atraer capital. Los incentivos puntuales pueden influir en las decisiones, pero la previsibilidad institucional suele definir los compromisos a largo plazo, especialmente en áreas marcadas por una rápida obsolescencia técnica y la necesidad de una planificación continua. Según esta interpretación, el movimiento de los fabricantes de automóviles europeos no sería solo una reacción a una disputa arancelaria, sino una respuesta sistémica a una percepción de creciente volatilidad institucional, con un impacto directo en las decisiones, que requieren un horizonte prolongado. Al mismo tiempo, hay quienes sostienen que la reconfiguración en curso puede dar lugar a una reorganización interna más autónoma. Los defensores de una reindustrialización estratégica argumentan que la salida de competidores externos puede favorecer la construcción de una cadena productiva nacional más integrada y menos dependiente de los estándares extranjeros. Sin embargo, esta hipótesis se enfrenta a límites prácticos reconocidos por organismos de fomento y analistas industriales. Las lagunas tecnológicas específicas, la ausencia de conocimientos técnicos altamente especializados y la reducción de las asociaciones técnico-científicas internacionales tienden a aumentar los costes y retrasar la innovación. En lugar de una transición lineal, la búsqueda de la autonomía puede requerir un esfuerzo prolongado con costes elevados y ganancias inciertas a corto y medio plazo. Hasta el momento, no hay un consenso definitivo sobre qué interpretación prevalecerá. El sistema aún se está ajustando y las decisiones capaces de orientar los próximos ciclos se están tomando en múltiples instancias institucionales, no siempre de manera coordinada. Sin embargo, lo que ya se observa es un reajuste del papel que ocupan los Estados Unidos en la matriz global de producción e innovación automotriz. Este reajuste puede revertirse, profundizarse o transformarse en un nuevo formato de inserción internacional. Pero los efectos acumulados del proceso ya han alterado las expectativas y los parámetros estratégicos que antes parecían estables. Seguiremos observando desde aquí cómo se reorganizan estas capas y qué señales institucionales se hacen más evidentes a medida que avanza el ciclo. Si valora una lectura que va más allá de las noticias inmediatas y busca comprender los mecanismos que dan forma a las decisiones industriales, este canal seguirá monitoreando los acontecimientos con atención analítica, objetividad y enfoque en las señales discretas que suelen preceder a las transiciones más importantes.